Hoy tenemos un segundo momento JETEM y ese segundo momento va a estar liderado y conducido por Pilar Lusilla. Pilar Lusilla es también una persona muy importante en nuestro JETEM, en este grupo en español de trabajo en entrevista motivacional. Ella ya fue de las personas fundadoras del grupo de trabajo y en definitiva es una médico especialista en psiquiatría que trabaja en la Vall d'Hebron y que en estos momentos asume también un papel muy importante porque ella está dentro del comité, del board, en definitiva, del Motivational Interviewing International Network of Trainers, que en definitiva todo el mundo conocemos como MINT, y que es un poco esa asociación que agrupa a todos los profesionales que están formados en entrevista motivacional, pero que también dan un paso más en ordenar y en darle ortodoxia a la pedagogía de la entrevista motivacional para que todos puedan disfrutar de esta herramienta en sus distintos trabajos. Así que ella hoy, liderando esta reunión, yo le doy una cálida bienvenida porque además de corazón Pilar sabe que siempre está en mi recuerdo porque estudiamos juntos la carrera de medicina aquí en Zaragoza y en el fondo es una aragonesa que ejerce de aragonesa siempre, aunque ahora la tenemos allí exportada en Cataluña, y le doy la bienvenida porque ella hoy nos va a hablar de una reflexión acerca de hacer motivacional o ser motivacional, y sin más le voy a dar paso para que ella pueda, en definitiva, liderar esta reunión e ilustrarnos con su experiencia. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, Manuel, y gracias a todos por apuntaros a estos momentos JETEM, y felicitaros también la Pascua, ¿no? Porque hoy es un día de fiesta para todos, y que estéis aquí conectados, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión, así que muchísimas gracias por venir. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé muy bien cuál es el horario en el que estáis, pero sin más dilación, si os parece, paso a poner un PowerPoint que he preparado con mucho cariño para reflexionar acerca de hacer motivacional o ser motivacional, que como podéis imaginar, pues parecería que debe ser similar, pero no es lo mismo. De la misma manera que no es lo mismo. A ver si me consigue pasar, que ahora no me pasa. Ahora, de la misma manera que no es exactamente lo mismo ser simpático o parecer simpático. Bueno, y sin embargo, todo se puede aprender, ¿no? Fijaros que si alguna vez os habéis puesto en vuestra vida esa nariz roja, de repente parece que las cosas cambian y las personas os ven de diferente manera. Es decir, que podemos aprender. Podemos aprender e incluso podemos aprender a ser simpáticos y también parecerlo. Fijaros, por ejemplo, que no es muy complicado ser simpático y parecerlo, ¿no? Las claves serían las siguientes. Una persona que cuida el lenguaje no verbal, que sonríe, que mira a los ojos, que va asintiendo de manera afirmativa con la cabeza, que da feedback verbal al otro e incluso hace el juego del eco, ¿no? Que se dirige a la otra persona por su nombre, que cuando habla con la otra persona busca rápidamente un contenido, una información común para poder compartir, una persona que utiliza el sentido del humor, una persona que es honesta, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene? Discúlpame, Pilar, un segundito, es que no vemos que pase el PowerPoint, no sé si es que ya está pasando o hay un problema técnico. Se quedó, gracias por avisarme, ¿se quedó en la primera diapositiva? Sí, en la presentación, en la primera diapositiva de presentación, sí. Entonces voy a intentar compartir, escritorio mejor. No sé qué ha ocurrido porque en la prueba nos funcionó. Sí. Va a ver, ahora... Vale, os habéis quedado aquí, ¿no? Sí. Vale, perfecto, ¿ahora pasa? Sí. Vale. Decíamos que hay diferencias entre ser motivacional
y hacer motivacional de la misma manera que hay diferencias entre ser simpático o parecer simpático, pero que también incluso podemos aprender, ¿no? Podemos aprender y que incluso hay una serie de claves para ser simpático y parecerlo, como decíamos antes, sonreír, dar feedback verbal, llamar a las otras personas por su nombre, utilizar el sentido del humor, ser honesto también, ¿no? ¿Qué sentido tiene ser simpático con alguien que no nos lo parece o no nos apetece? Y, por ejemplo, cuando evitamos los mensajes negativos y el paternalismo. Sin embargo, también es diferente ser simpático de ser empático. La simpatía es una habilidad social que lo que intenta es compartir los valores, compartir las ideas y comprender muy bien e incluso fusionarse con las emociones del otro. Y ser empático va un poco más allá. Ser empático es poder comprender al otro, pero también poder poner una distancia para que las emociones del otro no nos embarguen y poder ayudarles. Cuando somos simpáticos, de alguna manera nos podemos hundir con la persona a la que intentamos ayudar, y cuando somos empáticos conseguimos comprender a la persona con la que estamos hablando, pero conseguimos mantener esa distancia, ver su realidad, pero no podemos compartir la realidad de esta persona. Por lo tanto, somos más capaces de ayudar. La empatía salva vidas, ¿eh? Ya vemos también que vamos un poco progresando. Uno puede aprender a ser simpático. Es diferente ser simpático de ser empático. Y la empatía es tan importante que incluso salva vidas. En este artículo tan interesante, ¿no?, se evalúa la relación que existe entre la empatía de los profesionales y la morbimortalidad por causas cardiovasculares. Y se observa que aquellos profesionales más empáticos son aquellos profesionales que tienen a pacientes con menor problema de morbimortalidad por una causa cardiovascular. Y la empatía también podemos pensar, bueno, la empatía uno es empático por naturaleza o uno puede aprender a ser empático. Pues también uno puede aprender a ser empático. Y una de las formas claves para aprender a ser empático y para mostrar empatía es preguntar. En un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard se valoró cuáles eran las actitudes que hacían que una persona era considerada más agradable o más empática en una conversación. Se evaluaron diferentes grupos de personas que conversaban online o conversaban cara a cara, y se hicieron diferentes grupos. En unos grupos se les indicó que debían de hacer 4 preguntas, en otros grupos se les indicó que tenían que hacer 10 preguntas, y lo que se vio es que aquellos grupos de entrevistadores que hacían más preguntas eran considerados por las personas con las que estaban conversando como más empáticas y como más agradables. Pero no era una pregunta sin más, eran preguntas especialmente de seguimiento, preguntas en las que el entrevistador mostraba interés, mostraba curiosidad, mostraba que no solamente estaba escuchando, sino que además mostraba que estaba interesado por lo que el interlocutor le estaba explicando. Esto lo conocemos ya muy bien en entrevista motivacional y también lo aprendemos, que es el escuchar con empatía, escuchar con el corazón, escuchar intentando comprender lo que la persona nos está queriendo decir. Y también podemos aprender, para ser empáticos, y podemos aprender a hacer entrevista motivacional, a cómo tenemos que ofrecer consejos. No sé en cuántos seminarios, en cuántos talleres he puesto
la diapositiva de la fotografía de la izquierda que muy amablemente nos cedió Carolina, que hizo una colega suya, sobre cómo se sienten las personas a quien intentamos darles consejos sin que nos lo hayan pedido, ¿no? Aprendemos entonces que es mejor dar consejos cuando nos los piden y aprendemos también a utilizar la estrategia de la galleta príncipe, que es el PIP, el preguntar, el informar y el preguntar. También podemos aprender a afirmar. Esta fotografía, que también la he utilizado en muchos talleres y no siempre explico de dónde viene. En una de nuestras vacaciones por las islas navegando, entramos en una pequeña ermita, creo que fue en Ibiza, y en esta ermita, en la parte antes de entrar a lo que es el recinto, había un tablón de anuncios y estaba puesta esta postal, ¿no? Que dice: una alabanza es como una pluma, una palabra de aprobación de vez en cuando y obtienen alas los seres humanos. Y yo pensé rápidamente, uy, esto yo creo que puede servir para aprender cómo se tiene que afirmar a las personas con las que estamos intentando ayudarles. Por lo tanto, también es posible que aprendamos a afirmar. Y por último, pues hemos aprendido a resumir. Y aquí de nuevo gracias a Carolina Janey por cedernos esta foto de esta metáfora, ¿no? Donde el resumen son flores que le damos al paciente y cada flor es algo que él nos ha dicho. Vemos, por tanto, que podemos aprender a ser empáticos y podemos aprender a utilizar las técnicas de la entrevista motivacional. Pero volvamos un poco a la reflexión, ¿hacer motivacional o ser motivacional? Hay diferencias, no es exactamente lo mismo y de hecho es un proceso personal. Es un proceso personal que yo creo, y después en la discusión lo podemos retomar, que tiene como mínimo estos 4 puntos. En primer lugar, la motivación para aprender a hacer motivacional. En segundo lugar, la disposición para incorporar nuevos paradigmas. En tercer lugar, tener en cuenta que hay una serie de etapas del aprendizaje y que Bill Miller y Terry Moyers nos dijeron que había 8 etapas del aprendizaje. Y por último, como dice Cristina, mi profesora de inglés, practice makes perfect. Esto sería el último punto. Vemos un poquito, si os parece, cada uno de estos puntos. Motivación para aprender. En este metaanálisis se habla de que después de un entrenamiento, bien sea en persona o bien sea online o bien sea a través de manuales, la conducta de los clínicos después de aprender o un entrenamiento en entrevista motivacional cambia. Hay algo que se pone en marcha y que eso es debido a ese entrenamiento. Es decir, lo primero es querer aprender a hacer entrevista motivacional. Pero lo segundo también es tener una disposición adecuada, una predisposición al cambio, una disposición para incorporar nuevos paradigmas. Y por eso también hay estudios que indican que, y eso lo habéis probado seguramente en vuestros talleres, que aquellas personas quizá más jóvenes o con menos experiencia están más predispuestas a incorporar estos nuevos paradigmas, a caer del pedestal, a utilizar la entrevista motivacional, que quizá aquellos profesionales ya muy formados, aquellos profesionales ya quizá con mucha experiencia de atender pacientes, que quizá incorporar todas estas novedades les puede costar un poco más. En tercer lugar, las etapas del aprendizaje. Y aquí me refiero y os recomiendo este artículo de Miller y de Teresa Moyers, de Terry Moyers, sobre las 8 etapas en el aprendizaje de la entrevista motivacional. Y en este artículo, Bill nos cuenta que las etapas por las que todo profesional que quiera aprender la entrevista motivacional atraviesa son las siguientes. La primera etapa es comprender y entender y aprender qué significa el espíritu de la entrevista motivacional.
La segunda, aprender a utilizar las micro skills, las microhabilidades. La tercera ya es aprender a reconocer cuando nuestro paciente está hablando del cambio y cómo reforzar ese discurso del cambio. La cuarta fase ya es que, aparte de reconocerlo, somos capaces de provocarlo. La quinta, aprendemos a salir de situaciones difíciles, de los atascos y de las trampas. La sexta, ya podemos empezar a desarrollar un plan de cambio con nuestro paciente. La séptima, aprendemos a consolidar el compromiso de nuestro paciente. Y ya la octava, para rizar el rizo, aprendemos a cambiar de la entrevista motivacional a otros métodos y podemos empezar a utilizar la entrevista motivacional o a trabajar algunas microhabilidades de la entrevista motivacional al inicio de la entrevista y podemos acabar hablando de las ventajas y los inconvenientes de la medicación o podemos ofrecerle un programa de terapia cognitivo-conductual. Pero hay más. Para todo se necesita práctica, ¿no? Practice makes perfect. Y en este artículo un poco lo señala. Es un artículo, un metaanálisis que recoge 21 artículos. En este artículo se observa que aquellos estudios después de un training que no incluían un feedback o un coaching después del training, los participantes tenían una pérdida de habilidades considerable a los 6 meses en comparación con aquellos programas que después del training habían un coaching. Es decir, que mientras que la mayor parte de los programas de entrenamiento ponen el énfasis en los talleres como un primer vehículo para el aprendizaje de la entrevista motivacional, los resultados de este estudio, de este metaanálisis, sobre todo indican que lo más importante para que las habilidades se mantengan son los soportes y el coaching después del entrenamiento. Y para acabar, en el fondo, y tal como una vez nos explicó Bill Miller, para pasar de hacer entrevista motivacional a ser motivacional, it's about 10 years, son unos 10 años. Y bueno, esto es lo que quería compartir con todos vosotros y muchas gracias.